Bienvenidos a la entrega número 4, donde hablaremos sobre el servicio de 3 hilos trifases a 240 voltios, conocido como servicio trifásico puro. Para ello, pues daremos un resumen de los contenidos. Lo he partido en 11 partes para que pueda quedar bien entendido. La parte 1 habla sobre las características, la parte 2, medidores utilizados en la actualidad, la parte 3, teorema de Boucherot y cálculo de potencia desde la carga, la parte 4, el método Aaron y cálculo de potencia desde la línea trifásica, parte 5, teorema de Blondel y cálculo de potencia desde la línea polifásica, parte 6, diagrama fasorial y cálculo de potencia de la línea trifásica. Parte 7, cálculo de potencia aritmética. Parte 8, verificación de la medida 1, donde haremos la prueba rápida y la prueba vectorial. Parte 9, energía en reversa por compensación. Parte 10, energía en reversa por conexión ilegal. Parte 11, verificación de la medida fase 2, donde haremos una prueba comparando los registros de un medidor 12S contra un medidor 16S. Como ven, pues el contenido es bastante amplio, pero contesta muchas de las preguntas que nosotros hemos tenido a lo largo del tiempo. Así es que sin más preámbulo, vamos a iniciar con la primera lámina. Vamos a pasar a la PowerPoint. Bien, vamos a ver las características. Una de las primeras preguntas que nos hacen es ¿por qué existe este tipo de servicio o sistema? Y la respuesta que estaré dando de manera corta es porque algunas cargas son trifásicas puras. Las características del servicio trifásico puro. Bueno, este consta de 3 fases y 3 hilos, la fase A, la fase B y la fase C. Las corrientes de las fases A, B y C medidas juntas con el clampón es igual a 0. Este es un concepto muy importante a la hora de realizar la verificación de la medida. También las corrientes de las fases A y B medidas juntas con el clampón es igual a la corriente de C. La corriente de las fases A y C medidas juntas con el clampón es igual a la corriente de B. La corriente de la fase B y C medidas juntas con clampón es igual a la corriente de A. Es decir, que midiendo cualesquiera de las dos líneas de las tres, podemos conocer la tercera midiendo las dos juntas, siendo esto posible por la naturaleza vectorial de la corriente alterna en AC. Es decir, que el valor RMS que medimos es un amperio vectorial, ese resultado que nosotros vemos en el display del amperímetro es un amperio vectorial, así lo tenemos que ver por el concepto, es decir que por eso es que cuando unimos las dos líneas y tomamos la lectura de corriente, ese es un resultado vectorial. Las corrientes pueden ir en fase, en atraso o en adelanto respecto a su voltaje según las cargas que se conecten. Las corrientes de retorno ocurren entre las fases. Otra característica, la instalación eléctrica interna del usuario podrá tener polarización de seguridad para corrientes de falla. Sin embargo, no podrá usarse dicha polarización como neutro para uso de voltajes monofásicos, ni corrientes de retorno producido por las cargas que se puedan conectar. Si la polarización es ajena a la subestación que provee el servicio, no será posible cerrar el circuito con cargas monofásicas. Quiero decir con esto que a pesar de que el servicio se provee en la red secundaria con subestaciones en delta aterrizadas, si esta no tiene el aterrizamiento, pues no se va a poder cerrar el circuito, pero ya que todas poseen
aterrizamiento es lo normal, es posible que pueda existir este tipo de polarización y el uso indebido de conexión de cargas o a través o por desconocimiento el uso de o conexión de cargas monofásicas. Las cargas a conectar deben ser únicamente entre las fases A, B y C, como cargas trifásicas puras de 3 hilos a 240 voltios y monofásicas de 2 hilos a 240 voltios. Aquí la clave es que yo puedo conectar cargas iguales formando una carga trifásica pura entre las fases A, B y C, o puedo conectar tres cargas que no son iguales, tres cargas diferentes, y lo importante acá es que las cargas deben estar conectadas entre las fases A, B y C. Si la carga es trifásica pura, obviamente tendremos corrientes iguales tanto en las corrientes de fase como en las corrientes de línea. Pero si las cargas que están conectadas en la delta son diferentes, entonces tendremos corrientes diferentes en la línea. Entre las cargas se podrán encontrar transformadores trifásicos y monofásicos, cuyo lado primario está conectado entre las fases. Eso no habría ningún problema, que podamos encontrar transformadores y es una conexión legal. Transformadores que puedan servir para poder convertir el voltaje a un voltaje monofásico y de uso doméstico. Y su lado secundario polarizado para uso doméstico de cargas en general. Otra característica es que se conecta a un medidor autocontenido de la forma 12S de dos elementos, siempre y cuando lo permita el voltaje en su dato de placa, y cuando sobrepasa la capacidad de carga del medidor se conecta a una medición especial secundaria con dos elementos o 2TC o transformadores de corriente. Otra característica, se podrá conectar un medidor autocontenido de la forma 16S o medición especial de tres elementos cuando se comprueba o se determina el uso de polarización y corrientes de retorno, siendo ya pues el servicio de 4 hilos. Lo veremos a través de este diagrama esquemático. Acá podemos ver que tenemos un banco de transformadores formando la delta, y vamos a usar el siguiente recurso mnemotécnico para el tipo de conexión. Vamos a decir final con principio, final con principio y final con principio. Y tenemos acá las bajadas que corresponderían a las fases del servicio. Si observamos, no tenemos ningún tierra acá. Ahora, en el lado primario irían conectados a tres diferentes hilos. El primer hilo primario en H1 y H2 aterrizado, el segundo hilo primario a H1 y H2 aterrizado, y así también para el tercer transformador. O sea que tenemos tres hilos en primario y tres hilos en secundario, y no hay tierra. Tenemos acá intercalado un medidor y acá la posición de los clipones indicando dónde es que se deberá realizar la verificación de la medida. Acá pues tenemos un operario que es el que se va a encargar tanto de tomar las lecturas como documentarlas, y dependiendo de la posición que tenga, si se tratase de un medidor autocontenido pues no habría problema, todo está cerca. Pero si se realizan trabajos en altura a modo de garantizar que yo estoy midiendo las corrientes en un punto donde se considera al 100%, podría estar, digamos, a la altura de un poste la persona que toma las medidas, y la otra persona va a estar, digamos, frente al medidor. En vez del medidor también se puede conectar un tipo de conexión indirecta o medición especial. Acá pues la persona que se encuentre frente al medidor pues va a tener que documentar a los datos que el medidor pueda proveer para poder hacer las comparaciones de potencia. Pues se va a encargar de tomar toda la información relacionada al medidor y poderse coordinar. Acá pues los dos se están comunicando así a grito, pero en realidad, dependiendo de las circunstancias, podría inclusive hacer uso de manos libres debido a que la separación es demasiado grande. Por ejemplo, la subestación podría estar en un cuarto, podría estar en una azotea, y el equipo de medición podría estar
en otro cuarto eléctrico. Entonces, la comunicación ya es hay más distancia y entonces hacemos uso de manos libres. Después del medidor que se coloca acá, tenemos acá el tipo de cargas que ya explicamos. Son 3 tipos de cargas, las cuales pueden ser iguales. Son 3 cargas a 240. Por ejemplo, 240 en la Q-sub 1, podríamos decir Q-sub 2 y Q-sub 3, son 3 cargas que si son iguales las 3 cargas tendríamos corrientes de líneas iguales y corrientes de fases de la delta interna también de fase, y estaríamos hablando de una carga completamente trifásica pura. Ahora, si las 3 cargas son diferentes, tanto en amperaje como en factor de potencia, o bien con factor de potencia diferente, ya las 3 cargas se convierten en cargas diferentes. Eso va a provocar que las corrientes de línea sean diferentes. Y aún así es válido el tipo de conexión. La clave acá es que al medir las tres juntas nos tiene que dar 0. Las vamos a medir probablemente con una sonda amperimétrica para poder ir descartando la existencia de cargas de otro tipo. Acá tenemos nuestro diagrama esquemático, 240 voltios, el voltaje entre A y B, entre B y C y en CA. Digamos que esto es lo básico del servicio trifásico puro. Los medidores utilizados en el servicio trifásico puro, el nombre que le estamos dando de trifásico puro obedece a que carece de neutro. Esa es la razón por la cual lo diferenciamos del servicio trifásico de 4 hilos. Bien, los medidores utilizados son los medidores de 2 estatores. Los medidores de 2 elementos son usados en general para servicios de 3 hilos, cumpliendo el teorema de Blondel, que dice que el número de elementos es igual al número de hilos menos 1. Como este tipo de servicio posee 3 hilos, a los 3 hilos le resto 1 y obtengo 2. Es así como que a partir de 2 elementos yo puedo medir este tipo de servicio de 3 hilos. En cumplimiento al teorema de Blondel, es el teorema número 2 de Blondel, que lo veremos después. Los servicios son los siguientes. Aplicando el teorema de Blondel, significa que este tipo de medidor lo podemos utilizar para un 3 hilos una fase, 120-240 voltios, es el 240 convencional que lo conocemos. Lo podemos utilizar para el 3 hilos 2 fases, es el 120-208, conocido también como network, o lo podemos usar en un 3 hilos 3 fases, 240 voltios de una red de delta sin neutro, o el trifásico puro que hemos hablado. En estos 3 tipos de servicio estamos garantizando que si colocamos un medidor de 2 elementos, el registro será correcto. Y en el caso específico del servicio trifásico puro, siempre y cuando se conecten las cargas entre las fases. Se podrá conectar a cada servicio dependiendo del voltaje de placa, que hace referencia al voltaje de la bobina de potencial. Si bien es cierto, estos 3 tipos de servicios que estamos mostrando acá, el video número 1 o la entrega 1, hablamos sobre, o la entrega 2, hablamos sobre el servicio 240, y la entrega 3 sobre el servicio network, su rango de voltaje es menor. En este caso, el detalle muy importante que hay que ver es que el rango de voltaje del medidor sea de tal forma que permita inyectarle o energizar la bobina de potencial, las dos que posee, a 240 voltios. Ese es el detalle. Estos medidores en la actualidad pues se identifican rápidamente por la forma 12S o 25S en su defecto, y son medidores de 2 elementos. Probablemente antes existieron otro tipo de conformación de elementos. He oído hablar de 2,5 elementos, lo cual también es posible a través de la combinación de un medidor de 1,5 elemento, 240 voltios para el servicio trifilar, combinado con un elemento extra para la fase C. Es posible también de esa manera. Es decir, que hay varias maneras para poder medir esta clase de servicio. Nosotros acá estaríamos viendo otra forma de medir este servicio. Bien, el diagrama de conexión interna y externa del medidor de 2 elementos en un servicio trifásico puro lo vamos a observar acá en la forma A, que es con bornera o conexión en la parte de abajo. Tenemos acá la fase A con su bobina de corriente en serie, la fase B con su bobina de corriente también en serie, y de la fase A
parte una derivación para una bobina de potencial referida al punto P, que corresponde a la fase C corrida. Lo mismo también para la línea B. Existe acá una derivación con una bobina de potencial dirigida hacia el punto de referencia P, que es la fase C corrida. Así tenemos en el medidor de la forma S la fase A, que entra a la base del medidor, y la fase B, que entra a la base del medidor. Tenemos acá su bobina de corriente en serie con la línea y su bobina de corriente en serie con la línea para la fase B. Y tenemos acá una derivación con su bobina de potencial referida al punto P, que corresponde a la fase C corrida. Y acá tenemos la otra bobina con su aldabita acá, la otra bobina de potencial referida al mismo punto y a la fase C corrida. Si lo vemos a través de una medición especial, tendríamos la fase A, que sería la línea 1, B y C. Estaríamos sustituyendo los elementos internos del medidor por un elemento externo representado por los transformadores de corriente. Utilizaríamos dos transformadores de corriente de acuerdo al teorema de Blondel, y el tercer hilo, que correspondería a una de las fases, iría corrido. Entonces acá pues he colocado yo, siguiendo la convención, que el primer TC está en la fase A, el segundo TC está en la fase B y la fase C iría corrida. Y estos pues se conectan al T-block y del T-block a la bornera del medidor, y pues es la forma, digamos, básica, inspirada prácticamente en las conexiones de los medidores autocontenidos. Y tenemos mi referencia de la fase C corrida, mi referencia que sería prácticamente mi punto P. Mi punto P es el que yo referencio acá, así como lo he hecho acá con la fase C corrida. Para este tipo de medidor, una parte muy importante y que forma parte del cálculo es la potencia. Como él está utilizando dos elementos, la potencia total va a ser la del elemento superior, el B por I del elemento superior, más el B por I del elemento inferior, o acá el B por I del elemento de la izquierda, más el B por I del elemento de la derecha. Y recordando que ese voltaje es referido al voltaje de referencia, o sea que es el voltaje de A respecto a C, el voltaje de B respecto a C, igual acá, el voltaje de A respecto a C, el voltaje de B respecto a C. Acá es el voltaje de A respecto a C, el voltaje de B respecto a C. Es decir, pues que se está midiendo todo a partir de un potencial de referencia, que en este caso es el que se ha usado normalmente, es la fase C. Los medidores utilizados tenemos este, que es un medidor antiguo, pero que nos va a ayudar a ilustrar y a entender los medidores. El medidor es un Sangamo 6EWS y vamos a observar que acá dice clase 100, 15 amperios. Aquí abajo de esta aguja negra dice 240 voltios. Acá dice 3 fases y 3 hilos. Acá KH 14.4. Acá dice 2 elementos. Y acá tenemos nuestro diagrama de conexión interna. Entonces acá tenemos los datos que debemos de tomar. Tenemos también una lectura de energía acá. La lectura de energía a través de estos relojes con su dial. Y acá tenemos una graduación de potencia expresada en watts. Aquí abajo de este 4 aparece que esta escala está en watts. Y tenemos acá dos agujas. La aguja roja corresponde a la demanda instantánea y la aguja negra corresponde a la máxima demanda. O sea que este medidor, aparte de medir la energía, pues también te mide la potencia. Y el tope de la escala dice que son 1000. Tenemos 200, 400, 600, 800, 1000. Y de acuerdo a esto, 1000 por 40, pues tenemos 40 kilowatts. O sea que este medidor tiene buena capacidad para poder llevar carga y es para un servicio específicamente trifásico puro. Según la conformación de los datos de placa, este medidor se podrá conectar en este tipo de servicio y cualquier
Y también se puede conectar en un servicio trifilar a 240, pero tomando detalles de su diagrama de conexión interna. Así es que el otro detalle adicional a este tipo de servicio es que él soporta en las fases A y B, digamos, 100 amperios por fase. 100 amperios por fase. De tal forma que me permite a mí decir que la capacidad de carga del medidor es de 100 amperios por 240 voltios por raíz de 3 igual a 41.57 kVA. Vemos este otro medidor, es de la forma 12S de espiga. Acá dice clase 100, significa que pues las bobinas de corriente interna soporta cada una 100 amperios y vamos a hacer el mismo cálculo de la capacidad de carga 41.57 kVA. Acá tenemos también el rango de voltaje 120-277. Esto es muy importante. Esto significa de que este medidor sí lo puedo conectar en un servicio a 240 trifásico puro, porque su rango de voltaje correspondiente a la bobina de potencial lo permite. Y luego dice 3 hilos. O sea que este medidor lo podemos utilizar pues en realidad para los 3 servicios que mencionamos, que sería el trifilar monofásico, el trifilar bifásico network y en el trifásico puro que estamos viendo hoy. O sea que este medidor es bastante completo. Y tenemos la corriente de prueba 15 amperios y el KH 14.4. Tenemos este otro medidor acá, también forma 12S, solo que su capacidad de corriente ha aumentado. Ahora son 200 amperios. Siempre el mismo rango de voltaje, de 120 a 277, 3 hilos, la corriente de prueba 30 amperios y el KH 14.4. Entonces mi capacidad de carga se ve aumentada en 240 voltios por 200 amperios por raíz de 3 igual a 83.14 kVA al dividirlo entre 1000. Tenemos este otro medidor también de la forma 12, acá lo podemos ver, forma 12, y su rango está ampliado, tiene mayor rango desde 120-480 voltios, 200 amperios, tenemos buena corriente en cada línea del medidor y 3 hilos. El KH 10.0. Tenemos acá mi exactitud 0.2%. Esto pues relacionado al porcentaje de error o exactitud realizado cuando se hace la calidad de la medida. O sea que este medidor debe estar entre más o menos 0.2%, o que es lo que se explicó en la entrega número 1. Así es que estos medidores pues son prácticamente los mismos que se explicaron para el servicio network. Ahora tenemos este otro medidor que es de programación, lo que significa de que el medidor guarda mayor información, sus datos de instrumentación se pueden observar y mantiene y se pueden realizar cambios de configuraciones en sus lecturas, pasando de lectura horaria a lectura sin horario o viceversa. Es un medidor conocido como multilectura o multitarifa. Igual acá podemos ver 200 amperios voltios, 120 a 480, la forma 12S, el KH 14.4 y pues la corriente de prueba 30 amperios y bueno, su capacidad de carga es 83.14 haciendo las mismas operaciones, recordando también que de esta forma porque 200 amperios es por cada bobina y aunque una bobina, aunque no lleva bobina, la línea que va corrida, esa pues va completamente directa la corriente, pero tomando en cuenta que esa ya está siendo medida de forma indirecta a través de los dos elementos que está sensando el medidor en sus bobinas de corriente. Tenemos este otro medidor, es igual que el anterior, 12S, 200, 120, 480, 3 hilos, KH 14.4 y mi capacidad de carga 83.14. Luego tenemos acá que cuando ya se provee a través de otro tipo de tensión, por ejemplo en media tensión, se convierte ya en un sistema. Tenemos acá 3 bajadas primarias, las podemos ver en este transformador, 3 bajadas primarias y tenemos 3 secundarias sin neutro. Este es un transformador trifásico y este prácticamente es un sistema trifásico puro. De acuerdo al teorema de Blondel, como son 3 hilos, utilizamos 2 TC,
que correspondería a los dos elementos, y el tercer hilo no llevaría TC, sino que iría corrido y sería mi referencia para el punto P, con el cual voy a referenciar la medida de las potencias o el V por I de cada de los elementos que están censando esa carga. Y tenemos acá una idea general de la conexión de este tipo de medición especial secundaria. Entonces, hablando de la capacidad de carga, vimos que cuando era de 200 amperios, su capacidad de carga era 83.14. Después de los 200 amperios se recurren a los transformadores de corriente. Estamos hablando de transformadores de 300 a 5, y haríamos la misma operación, 300 por 240 por raíz de 3, y tendríamos 124.71. En realidad va a depender del voltaje. Acá si el voltaje es 240, pues estos serían los resultados. Si el voltaje es 480, pues se va duplicando y rehaciendo la operación. Entonces, a medida que el TC, que es este toroide, va aumentando, así también va aumentando la capacidad de carga de la medición, y lo hemos puesto hasta un valor límite estándar de 800 amperios y nos daría 332.55 con el voltaje de 240 trifásico. Después de los 300 kVA de capacidad de carga, normalmente se opta por una medición especial primaria, colocando un elemento TP y TC por cada hilo primario en las fases A, B y C, y el cuarto hilo o corredor de neutro es el sistema de tierra, debiéndose cumplir el teorema de Blondel. O sea que aunque veamos 3 hilos en primario y no vemos el cuarto pues correspondería a la red de tierra, y necesariamente debemos de colocar por cada hilo primario un elemento TC y un elemento TP. Parte 3. Medición y cálculo de la potencia desde la carga, donde conoceremos el teorema de Boucherot. Acá pues Boucherot es un francés, y antes de 1900 pues él ya había propuesto este teorema, y nos vamos a inspirar en los cálculos en el ingeniero Steinmetz, que también ahí por 1890 pues ya había presentado estos cálculos. O sea que estamos hablando que estos cálculos ya llevan bastante tiempo. Veamos, 2020 menos 1890, ya llevan 130 años. Estos cálculos que vamos a ver acá son cálculos que fueron presentados en Congreso y tuvieron su demora en ser aprobados y en ser avalados, y rápidamente pasaron a ser de uso común. Ya llevamos más de 100 años prácticamente, y vamos a conocer el teorema de Boucherot. El teorema permite la resolución del cálculo de potencias en circuitos de corriente alterna. De acuerdo con este teorema, la potencia activa y reactiva totales en un circuito vienen dadas por la suma de las potencias activa y reactiva respectivamente de cada una de sus cargas. Parece sencillo. En realidad el teorema de Boucherot lo que me dice es que la potencia total es la suma de la potencia de todos los aparatos que yo tengo en mi casa, y la suma de las potencias activas y reactivas de cada aparato. Eso es lo que quiere decir. Es como que a cada aparato de nuestra casa le colocáramos un medidor. Este medidor me va pues a proporcionar tanto la potencia activa como reactiva, así como el kilovatio hora. Y la potencia total va a ser la suma de las dos potencias en la forma compleja. Eso es lo que quiere decir. Y pues la energía total va a ser la energía de los medidores que de manera individual yo le conecte a cada carga. Por ejemplo, una refri, un ventilador, un aire acondicionado. A cada medidor, a cada carga yo le voy a colocar un medidor, y la potencia total es la potencia de cada uno de los medidores que estos ha registrado. El método Boucherot permite en un régimen de tensión y corriente sinusoidal a frecuencia constante calcular la potencia total consumida por una instalación eléctrica que comprende varias cargas de diversos factores de potencia. Como ven, pues ya no es un cálculo tan simple, porque ya aparecen las tres
las tres variables que conforman el triángulo de potencia con su factor de potencia en el ambiente de AC, que es muy diferente al ambiente de C. Veámoslo acá. Como se trata se trata de un servicio trifásico puro de tres cargas que están dentro de una delta. Una delta, lo podemos ver acá, tenemos tres cargas. Digamos que la carga 1, voy a conectar un medidor para que pueda medir esa potencia dentro de la delta. Así que yo tengo esa potencia que sería P más QI para la carga 1, donde P es el kilowatt y Q es el kVAR. Tenemos acá la carga 2, donde S es P sub 2 más Q sub 2 y donde P sub 2 correspondería al kilowatt y Q al kVAR. Y así para la tercera carga. S sub 3 es P más QI para la tercera carga, de tal forma que la sumatoria de esas tres potencias sería la potencia total. Este método permite realizar cálculos de acuerdo con un formalismo de tipo vectorial y de forma analítica la potencia P total o los kilowatts totales es la sumatoria de todos los kilowatts de cada una de las carguitas que puedan haber. Como acá lo estoy adecuando al servicio trifásico puro, pues solo son tres cargas. Y luego tenemos el Q total, que sería mi kVAR total, la sumatoria de los kVAR de cada una de las cargas. Las potencias activas y reactivas suministradas a un circuito son iguales a las potencias absorbidas en dicho circuito. Este concepto es muy importante, este concepto último que hemos dicho acá, porque si bien es cierto, yo he medido la potencia y también al mismo tiempo la energía, ya que la energía es la potencia en el tiempo, he medido la energía a partir de medidores internos dentro de la delta. No es así como en la práctica se realiza, pero este concepto del teorema de Bouchot me permite tener bien controlada una carga y definirla. Lo que ocurre es que normalmente las mediciones se realizan en las líneas, no en las fases o internas que se encuentran acá. Aquí pues hay que mencionar que hay una distinción entre corriente de línea y corriente de fase. Las corrientes de fase se les van a llamar a las que están dentro de la delta interna y las corrientes de línea son las que están fuera de la delta. Es una distinción muy importante en esta clase de servicio, aunque normalmente ya al final, pues como solo se trabaja con corrientes de línea, se le terminan mencionando como corrientes de fase. Sin embargo, debemos de recordar esta diferencia. Bien, acá tenemos un ejemplo. La medición y cálculo de la potencia desde la carga según el teorema de Bouchot. Para este caso vamos a poner tres cargas monofásicas iguales con factor de potencia 1. Voy a poner acá que la carga 1, que es esta, va a circular un amperio. Y como el factor de potencia es 1, pues va a estar en línea prácticamente con el voltaje. Si tenemos 240,0 acá, podemos observar este rayo vector acá, él prácticamente está a 0 grados. Pondríamos una corriente de 1 amperio también a 0 grados. Ahí está en fase. Ahí están en fase. Yo me voy a imaginar acá como mi referencia y mi rotación así, de estos dos fasores negritos acá, tanto el voltaje como la corriente, y podemos observar que la corriente de la carga 1 está en fase con el voltaje. Luego tenemos acá la carga 2. En la carga 2, este es el voltaje, el que está en rojo, que comprende todo el lado de la delta, y tenemos acá la corrientita que prácticamente va a la par. Como este es un triángulo delta, es un triángulo equilátero, el concepto del triángulo equilátero es que los lados son iguales y que los ángulos internos también son iguales. 60 grados tendríamos acá 60 grados y acá 60 grados. 240, 240, 240
los lados del triángulo equilátero, y 60 grados, 60 y 60, de tal forma que la suma de sus ángulos internos me da 180. Este es el tipo de conexión de una delta, diferente en el caso del network, que la configuración o topología que se forma es un triángulo isósceles, donde dos lados son iguales y el tercero no, formando el 120, 120, 208. Pero acá pues tenemos que es un triángulo equilátero. Entonces, si acá tenemos 60 y nos imaginamos una referencia acá, el ángulo que lleva este voltaje es a 120 grados. Acá me voy a imaginar como mi círculo trigonométrico, y de acá para acá tengo 90 más 30, 120. Como la corriente va en fase, pues serían también 120. Igual acá en la tercera carga, yo voy a imaginarme una referencia acá y prácticamente este ángulo está a menos 120 bajo el concepto de ángulo trigonométrico. O sea que tenemos acá mi eje X y mi eje Y, menos 90, menos 30, menos 120. Así es como yo llego a este valor. Y como la corriente está en fase, pues una corriente de 1 amperio a menos 120 grados. Aquí pues las tres cargas son iguales, tanto en amperaje como en su factor de potencia. Bueno, entonces aquí las tenemos definidas, que B sub 1 es 240 ángulo 0 y sub 1, 1 ángulo 0. Y así para la B sub 2 con la I sub 2 y la B sub 3 con la I sub 3. Es una carga trifásica pura con factor de potencia 1. Lo demás es aplicando o haciendo uso de la aplicación CalEn, que es una calculadora que proporcioné el link en el video número 1. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: la potencia se calcula así: B sub 1 por I sub 1 conjugado, más B sub 2 por I sub 2 conjugado, más B sub 3 por I sub 3 conjugado. Lo que significa que este voltaje lo voy a multiplicar por esta corriente cambiándole el signo. Así de simple. El voltaje por la corriente cambiándole el signo. El voltaje por la corriente cambiándole ese signo que lleva ahí puesto. Así es que al hacer la operación obtendríamos que la potencia es 0.72 kW, 0 kVAR, 0.72 kVA y factor de potencia 1. Si ustedes realizan estos cálculos con la calculadora, pues enhorabuena, esto va a servir para la comprensión de los conceptos. Lo otro es que las corrientes internas que son de 1 amperio, si las queremos pasar a corrientes de línea, acá pues tenemos las fórmulas, que la corriente de la A, ya corresponde, sería la línea, es la corriente 1 menos la corriente 2. Así es que solo voy a restar la corriente 1 menos la corriente 2, así como están con sus signos. Y acá me da raíz de 3, ángulo menos 30. Fíjense que ya la corriente de la fase A pues ya no va a 0 grados, sino que ya lleva menos 30. Aquí la podemos ver en el diagrama fasorial. Y raíz de 3 pues es 1.7321. Entonces, acá también estamos diciendo pues que prácticamente la corriente de línea es raíz de 3 de la corriente de fase. Normalmente casi no se utiliza la corriente de fase, pero el concepto ahí está. Normalmente se toman medidas de corriente de línea. Entonces acá también el ejercicio, enhorabuena para el que lo haga, pues de eso se trata de restar I sub 3 menos I sub 1 y así encontramos la corriente de B, y I sub 2 menos I sub 3 encontramos la corriente de C. Entonces acá ya tenemos bien definida una carga, bien definida a partir del teorema de Boucherot. Vamos a ver otro tipo de carga. En esta carga pues siempre van a ser de 1 amperio, pero ya la corriente va a ir en atraso respecto al voltaje para cada una de las fases internas, a 30 grados en atraso. A menos 30, aquí a menos 30 y aquí a menos 30. Los voltajes aquí los tenemos definidos, son los mismos que del anterior, pero las corrientes las vamos a tener que definir
con ese nuevo atraso que se está dando para la carga 1. Sería la primera corriente está a menos 30, la otra corriente, si este está a 120 menos 30, terminaría cayendo en 90, y la otra, si este está a menos 120, le resto menos 30, estaríamos en 150, igual, la misma operación que en el anterior. La potencia es B por I para la carga 1, más B por I conjugado para la carga 2, más B por I conjugado para la carga 3, y tenemos acá el resultado. Este resultado lo pueden ensayar igual que el anterior, y también acá con respecto a las corrientes de línea. Entonces tenemos definida esa carga esa potencia a partir de las cargas. Acá tenemos otro tipo de carga. Este tipo de carga lo que tiene es que la corriente está más abierta, está a menos 65 grados. Acá lo podemos ver, está a menos 65 grados. Acá tenemos 240, 0, 1 menos 65. Y acá, pues si este 120 le resto 65, me queda en 55 la corriente de la carga 2. Y la corriente de la carga 3, pues si tengo acá que es menos 120, le resto 65 y me da menos 185. Y pues la potencia, pues acá tenemos su resultado de este tipo de carga, y las corrientes de línea que siguen siendo 1.7321 o raíz de 3 para cada una de las fases con las fórmulas que tenemos ahí. Entonces, quien realice los cálculos, pues enhorabuena, ayuda mucho a entender esto. Y ahora vamos a poner tres cargas diferentes. La primera carga pues va a ser de 1 amperio también, pero va a estar atrasada 20 grados. La otra carga va a ser de 1 amperio, pero va a estar atrasada 65 grados. Y la otra va a estar atrasada 30 grados. Esos factores de potencia diferentes, a pesar de que son de 1 amperio cada una de ellas, ya supone que son cargas diferentes. Pues haría mi operación B por I más B por I más B por I conjugado, tomando en cuenta que los ángulos se les va a ir cambiando ese signo para poder llegar a estos resultados. Y tenemos las corrientes de línea, acá pues así como están sin cambiar signos, haríamos I sub 1 menos I sub 2, y acá obtenemos ya las tres corrientes de línea. Como ven, el concepto de raíz de 3, que correspondería a que la corriente de fase por raíz de 3 es la corriente de línea, ha desaparecido. Aquí las corrientes son bien diferentes. Acá pues ya es un escenario que nos podríamos encontrar donde las tres corrientes en la línea de un servicio trifásico puro son diferentes. Sin embargo, siempre debemos de recordar que la suma con el clampon de las tres me tiene que dar 0, igual que acá. Si yo lo sumo, las tres las sumo así con la calculadora, pues me va a tener que dar 0, porque todo está circulando dentro de las tres líneas. También puede ser que en esta clase de servicio se conecte solamente dos cargas. Por ejemplo, en la carga 2, en la carga 1 no conecto nada, en la carga 2 tenemos 1 amperio que está atrasado a menos 65, y por lo tanto si esto es 120 le resto 65 me da 55. Lo mismo acá, si yo tengo menos 120 acá, le resto 30 me da menos 150. Ahora, en la corriente de la carga 1 tenemos 0, o sea, no hay carga. Y pues acá la misma fórmula, B por I conjugado más B por I conjugado más B por I conjugado, y me da este resultado. 0.5171 kilowatts, 0.41 y así. Y también las corrientes de línea, acá están las diferencias que hay que calcularlo, y acá tenemos tres corrientes. Dice que la corriente de la fase A va a circular 1 amperio, en la fase B va a circular 2 amperios y en la fase C va a circular 2.93 amperios. Este valor que está a la par de este ganchito, que es el ángulo, siempre va a corresponder al valor leído en el clipón o en el clampon. Bien, entonces de todas estas cargas que puedan haber en un servicio trifásico puro, nos vamos a concentrar específicamente en una de ellas, y es cuando las cargas son diferentes.
Y acá pues esta es una de las láminas que ya presenté, solo que el factor de potencia de cada una de ellas está diferente. Vamos a concentrarnos en esto para explicar estos cálculos un poco más a detalle. Acá tenemos los voltajes y acá tenemos la corriente. La convención que vamos a utilizar es la de un ángulo horario es negativo. O sea que si el ángulo del eje X se mueve hacia abajo, yo lo voy a considerar como un ángulo negativo. Y si el ángulo se mueve en sentido antihorario, lo voy a considerar como un ángulo positivo. Esa va a ser mi referencia para todos los cálculos y para todos los diagramas fasoriales. En realidad, para todo voy a utilizar una sola convención y mi referencia va a ser siempre el eje X. Entonces, la potencia es acá representada B por I más B por I, cambiándole el signo a cada uno de los ángulos de la corriente. Lo he puesto así en paréntesis, lo puedo quitar, lo puedo escribir una sola expresión y aquí está mi resultado. Esto correspondería al kilowatt, esto al kVAR. En la forma A más BI lo convierto a la forma Rθ y tenemos mi kVA y mi ángulo del factor de potencia y le saco el coseno y ahí está mi factor de potencia, y es un factor de potencia inductivo por la razón de que el kVAR tiene signo más. Para calcular las corrientes lo que se hace es aplicar una ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. Digo yo que la corriente que sale y su A, si lo observamos la carga 2 también está saliendo la corriente, va para allá, pero su sentido es saliendo. Y en cambio la carga 1, la corriente 1 va entrando, entonces cambia de signo. Esa es la expresión, digamos, una LSK en el nodo A. Y así para B y para C, y así es como van saliendo estas fórmulas. Y acá están los resultados de las corrientes de línea que se están ya dando y mi diagrama fasorial que lo tenemos acá. Bien, entonces hemos calculado la potencia a partir de la carga, pero también hemos calculado mis corrientes de línea. El propósito de calcular estas corrientes de línea es porque en realidad la medición de la potencia se realiza a partir de la línea y es por eso que nosotros debemos de tener los valores de corriente de línea, que son los que realmente medimos con el clipón o el clampon. Acá este es el valor que mediríamos con el clampon en la forma perímetro. Este es el otro valor y este es el otro valor. Parte 4. Medición y cálculo de la potencia desde la línea trifásica. Para ello nos vamos a apoyar en este señor, el Dr. Phil Hermann Aron, o Aron. Él pues, por la época que ya se respiraba en Alemania, pues tuvo que tildar la O. Para que el apellido no pareciera de raíces judías, ya que en ese tiempo, pues antes de 1900, pues ya se respiraba el antisemitismo en esa zona. Entonces, es sin embargo una persona muy, muy científica y él nos presenta el método Aron que antes de 1900 pues ya estaba. Este fue el que explica cómo vamos a realizar la medida de un servicio trifásico 3 hilos. Una de las preguntas que nos hacen es que si puedo referenciar a cualquier fase y la respuesta sería sí. Acordémonos que la fase de referencia que hemos estado explicando es la fase C, pero de acuerdo al método Aron puedo referenciarlo en A o en B. Otra pregunta que hacen es ¿por qué se usan 2 elementos y no 3? La respuesta: porque con 2 cumple el método Aron y con 3 elementos cumple el teorema número 1 de Blondel. Veamos el método Aron, que es el método de los 2 elementos. El método de los 2 elementos, conocido también como método Aron, se utiliza para medir la potencia consumida por una carga equilibrada o desequilibrada sin hilo neutro. Las conexiones de los 2 elementos a la red están representadas en la figura. Las bobinas de corriente se introducen en 2 fases cualesquiera de la red. Acá podemos ver mi bobina de corriente, está intercalada en una línea y la otra bobina,
y mi bobina de potencial está referida a mi punto P, que sería la fase C corrida. Entonces tenemos acá un elemento que sería como un medidor y acá otro elemento como otro medidor, representándolo en la forma autocontenido. Si vamos a utilizar TC, pues tendríamos 2 TCs o 2 toroides en cada línea. Entonces, las bobinas de corriente se introducen en 2 fases cualesquiera de la red y las bobinas de potencial se conexionan entre las fases que tienen la bobina de corriente correspondiente y la fase restante. Ese es el teorema. Y tendríamos diferentes formas de hacerlo, ya que podemos ir moviendo el punto P. Acá está en la fase C, lo puedo poner en la fase A y entonces allí no habría elemento, y así en la fase B y en la fase A. Y tendríamos 3 formas de medir y calcular la potencia. La potencia, cuando se utiliza de referencia a la fase C, es el voltaje de A respecto a C por la corriente de A conjugado, más el voltaje de B respecto a C por la corriente de B conjugado. Esto es cuando referencio a C. Cuando referencio a B es el voltaje de A respecto a B por la corriente de A conjugada, más el voltaje de C respecto a B por la corriente de C conjugada. Cuando referencio a A sería el voltaje de B respecto a A por la corriente de B, más el voltaje de C respecto a A por la corriente de C. 3 formas diferentes sugeridas por el ingeniero o el doctor Aarón que me permiten poder medir la potencia. Y acá pues tenemos nuestro triángulo equilátero y las 3 corrientes que ya obtuve se pueden mover en cualesquiera de las 3 esquinas. Vamos a tratar de explicar eso. Nos vamos a mover acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver, acá yo he colocado las 3 corrientes en la esquina de B. Estas 3 corrientes las puedo poner acá en la esquina de A. Si las conecto en la esquina de A, estaría eliminando la corriente de A y solo me quedaría con B y C. Igual, si las pongo acá, en la esquina de B, eliminaría la corriente de B porque no necesito elemento ahí y me quedaría con la corriente de A y C. Y si lo referencio respecto a C, estaría eliminando la corriente de C y me quedo con A y B. Entonces hay 3 diagramas diferentes acá. Mi diagrama fasorial respecto a A, mi diagrama fasorial respecto a B y mi diagrama fasorial respecto a C. Entonces tenemos esas claves ya. Ahora lo vamos a ver con un ejercicio, aplicando el método. Para ello, pues vamos a conectar 3 medidores de la forma 12 en serie. Uno referido al potencial C, como normalmente se conecta. El otro referido al potencial B. Y el otro referido al potencial A. Vamos a ponerle colores. La fase A va a ser color negro, B azul y la C rojo. Rojo, azul, negro serían los colores ABC. Y vamos a conectar, para ilustrar el caso, un analizador Fluke. Este analizador Fluke lo puedo conectar de varias maneras. Utilizando el método Aron, pues tendría que conectar una sonda amperimétrica en A y una en B con sus correspondientes pinzas, y la tercera pinza de la tercera sonda lo conectaría en C, y tendría que configurar el aparato para el tipo de topología delta o geometría delta que deberá llevar. O sea, yo puedo probar este método sin necesidad de conectar estos 3 medidores en serie, sino que sencillamente cambiando las sondas o quitando esta sonda y colocando la de C, y ahora referencio a B, ahora quito esta y dejo la sonda de B con la de C y referencio a A, y los resultados de potencia serán los mismos. También puedo utilizar el teorema de Blondel, que fuera de los 3 hilos yo puedo medir en cualquier punto, por ejemplo acá en el punto tierra, por lo cual me obliga a utilizar 3 elementos o 3 ondas. Acá están las 3 ondas,
con sus correspondientes 3 puntas de voltaje y el de neutro referenciado a tierra, la punta de voltaje. Entonces yo puedo reflejar mis resultados de potencia utilizando el teorema este sería el teorema número 1 de Blondel o acá utilizando el método Aron. Entonces vamos a continuar la medición y cálculo de potencia desde la línea en el potencial A según el método Aron. Bien, entonces colocamos nuestras corrientes, nuestro diagrama de corriente fasorial que ya habíamos obtenido, lo vamos a colocar en la esquina de A. Como esta es mi referencia, yo voy a trazar rayos vectores hacia los potenciales, hacia C y hacia A. La corriente de A la he eliminado del gráfico y me he quedado con B y C. Acá tengo ya mi diagrama fasorial respecto al punto A. En este caso, pues como la corriente de B la he eliminado no se ve, sin embargo ahí está. Y las corrientes que voy a utilizar, que ya las habíamos calculado a través de los LSK, son las corrientes de B y C. Entonces, los cálculos están indicados acá, sus voltajes, los voltajes, y aplicamos la fórmula y acá está la expresión, la dividimos entre 1000 y aquí tenemos los kVAR y los kilowatts y los kVAR de la fase A. Fíjense que hay un signo negativo por ahí, como que estuvieran saliendo kVAR, pero pues esta es la forma en cómo lo está midiendo él. Hay una energía reactiva ahí que en realidad para efectos de medición lo está haciendo, no es que realmente exista porque la carga es completamente inductiva, como habíamos visto. Y acá pues tenemos mi componente A más BI del segundo elemento y la suma de los dos elementos. Tenemos acá mi kilowatt total y mi kVAR total y lo convierto a la forma R teta y saco el coseno. Estos resultados son los mismos que se utilizaron a partir del teorema de Boucher. Acá lo estamos demostrando a través del potencial A. Bien, luego nos vamos a mover a la esquina de B. En la esquina de B, pues este sería mi diagrama fasorial. Todo respecto a B, los rayos vectores van a salir desde el punto de referencia hacia los potenciales. Este sería el voltaje de A respecto a B. Este sería el voltaje de C respecto a B. Y como estoy en la esquina de B, la corriente de B no la voy a utilizar. Me quedaría entonces con A y C. Y vemos los cálculos acá, ahora referido al potencial B. Los voltajes de A respecto a B y C respecto a B aquí están expresados en su forma polar, y las corrientes que teníamos allá, y la fórmula es el voltaje de A respecto a B por la corriente de A conjugado. Aquí expresamos el voltaje por su corriente, el voltaje por su corriente con su ángulo conjugado, es el cuidado que hay que tomar en cuenta, y obtenemos mi componente kilowatt y kVAR de A del elemento 1 y acá el elemento 2, y al totalizarlo me da este valor que es prácticamente el mismo, y lo convierto a la forma polar, pues, y tengo mi factor de potencia y obtengo todo mi resultado es igual. O sea que acá el señor Aron pues nos demuestra que es posible obtener el mismo resultado. Ahora nos vamos a mover a la esquina del triángulo equilátero C. En C, pues este sería mi diagrama fasorial. El voltaje es un rayo vector que sale de mi referencia hacia el potencial A y mi referencia hacia el potencial B, y digo el voltaje de A respecto a C y el voltaje de B respecto a C con la corriente de A y la corriente de B que las habíamos calculado a través de los LSK. Pues este sería el diagrama, y acá tenemos los cálculos, la disposición de los voltajes y la fórmula B por I conjugado para cada elemento, y los resultados acá los tenemos y prácticamente nos da lo mismo. Este es un gran logro que hizo este señor explicando esto. Es un paso más, aquí hay aportaciones diferentes.
antes de 1900. Como les digo, estos cálculos fueron presentados y demostrados y aprobados y a todo el mundo le gustó. O sea, estamos hablando de algo novedoso, pues. Luego vamos a la parte 5. Medición y cálculo de la potencia desde la línea polifásica a cualquier punto. Es el teorema de Blondel para el servicio trifásico. Lo vamos a explicar en pero Blondel se fue un poco más allá. Su visión de cómo medir la energía eléctrica fue, probablemente se apoyó en Aron, fue más amplia y más profunda. Entonces, acá pues lo vamos a usar para el trifásico, pero en realidad este concepto lo debemos de manejar para cualquier servicio de fases o polifásico. Pues señor pues presentó en 1890, si no me equivoco, en un congreso en Chicago, presentó esta nueva teoría que ya es antigua, pues, y la dejó demostrada con cálculos y bueno, la vamos a ver acá. Aquí en esta parte 5, pues hay gente que me pregunta, ¿puedo conectar un mayor tetrafilar? La respuesta es sí. ¿Puedo conectar 3 elementos? Sí. Fíjate que a mí no me gusta en el servicio trifásico puro que hayan solamente 2 elementos. Siento como que la energía no se registra correctamente. ¿Puedo utilizar 3 elementos? Sí, sí. Estamos utilizando el teorema de Blondel. Lo vamos a conocer enseguida. Teorema de Blondel. La teoría de la medición polifásica de kilowatt-hora fue establecida por primera vez sobre una base científica en 1893 por André E. Blondel, ingeniero y matemático. Su teorema se aplica a la medición de la potencia real en un sistema polifásico de cualquier número de cables. El teorema es el siguiente. Teorema número 1. Si se suministra energía a cualquier sistema de conductores a través de n cables o n hilos, la potencia total en el sistema está dado por la suma algebraica de las lecturas de los n batímetros, dispuestos de manera que cada uno de los n cables contenga una bobina de corriente, siendo la bobina de voltaje correspondiente conectado entre ese cable y algún punto común P. Veamos este teorema número 1. Quiere decir que si yo tengo cuatro hilos o cables, a cada hilo le debo de colocar un elemento referido a ese punto P. Así es que como son 4 hilos, pues 4 elementos, donde iría la bobina de corriente en serie para cada hilo, la bobina de corriente en serie y la bobina de potencial referida entre ese hilo y un punto P. Esta es una forma de utilizar el teorema número 1 de Blondel, que prácticamente para el servicio trifásico puro conectando un tetrafilar, pues lo estamos aplicando el teorema 1. Teorema número 2. Si este punto común está en uno de los n cables, la medición puede realizarse mediante el uso de n-1 batímetros, que es el diagrama 2. Como son 4 hilos, le resto 1 y obtengo 3. Entonces, dice Blondel que puedo medirla también con 3 elementos. Y mi punto P lo pongo en el hilo o el potencial que no lleva elemento. Acá pues ya en la práctica pues se decidió que ese punto P debería ser el neutro. Muy importante, debe ser el neutro. Si es el tierra, tiene que estar un tierra sólido con el neutro. Porque si entre el neutro y el tierra hay una diferencia de potencial, pues estaríamos violando el teorema número 2. Así es que esa parte es muy importante. Veámoslo acá en este diagrama. Vamos a pasar a esta imagen. Veamos acá tenemos nuestro triángulo del servicio y acá me dice que el teorema me dice que yo lo puedo medir en cualquier punto. Voy a tratar de agarrar acá
Por ejemplo, si yo lo quiero medir en la fase A, que es el método Aarón, aquí yo tendría mi diagrama fasorial. Acá tenemos las tres corrientes, eliminaría la corriente en A. Si yo me muevo acá a la fase B, acá tendríamos mi diagrama fasorial acá. Si yo lo muevo a la fase C, tendría mi diagrama fasorial. Y si yo lo muevo al tierra, que normalmente queda acá, aquí obtendría yo mi diagrama fasorial, desde el tierra. Pero dice también que puede ser cualquier punto, así es que yo lo puedo dejar aquí, mi punto fuera, y este sería mi diagrama fasorial. Bien, vamos a hacer el ejercicio del teorema de Blondel en un sistema de 3 hilos, 3 fases. Siempre con la misma tendencia vamos a utilizar un medidor de la forma 16S, que es para servicios tetrafilares de 3 elementos, y vamos a referenciar al tierra. El servicio sigue siendo de 3 hilos, 3 fases, pero vamos a utilizar ese potencial tierra. También vamos a conectar un medidor en serie de la forma 12S referida a la fase C. Igual vamos a conectar un analizador referido a tierra o otro analizador referido a C. Las mismas potencias vamos a obtener ya sea en los flujes y ya sea en los medidores. Acá pues ya me interesan las tres corrientes de línea que había calculado allá. Aquí la volvemos a recordar, el procedimiento que se hizo, y aquí tenemos mi fasorial de corrientes, las tres corrientes que ya había calculado. Esta es una lámina repetida y las vamos a llevar al centro, donde se supone que si esa delta está aterrizada, ahí tendría yo mi tierra, en el centro de la delta, acá. Aquí ya tengo mi diagrama fasorial. Entonces, como mi centro está acá, tiraría rayos vectores de voltaje hacia el potencial A, hacia el potencial B y hacia el potencial C. Las tres corrientes ya las habíamos calculado y tenemos acá acá tenemos los cálculos de corriente y acá nuestro diagrama fasorial con los voltajes. El voltaje de A neutro es 120 a 0 grados, el de B neutro es 120 a 180 grados o menos 180, cualquiera de los dos se pueden usar, y el voltaje de C es 208, que es 120 raíz de 3, o es el voltaje de C. Ese voltaje de C, pues ahorita lo hemos presentado así en forma rápida, pero aquí tenemos la forma de calcularlo. Vamos a aplicar una LVK o ley de voltajes de Kirchhoff en esta mallita de la derecha o en esta mallita de la izquierda. Y decimos que vamos a empezar en el voltaje de C respecto a tierra. Cada flecha le vamos a poner polarización, digamos que tenemos donde está la punta de la flecha es más y la cola es menos, donde está la punta de la flecha es más y la cola es menos. Entonces yo digo el voltaje de C tierra, que sería C tierra, menos el voltaje de A, menos el voltaje de C respecto a A es igual a 0. Despejamos y así obtenemos el voltaje que es el 208, aquí exactamente 207.48. Bien, ya teniendo esa pequeña dificultad con el voltaje, aquí presento las tres corrientes que habíamos calculado, mi diagrama fasorial, ya tengo mis tres voltajes y hacemos los cálculos. La medición y cálculo de la potencia desde la línea en el potencial tierra según Blondel. Los tres voltajes con las tres corrientes sería B por I de la fase A más B por I de la fase B más B por I de la fase C, conjugando las tres corrientes, escribo la expresión, la reduzco, la divido entre 1000 y obtengo los resultados que prácticamente son los mismos que habíamos obtenido a través del método de Aarón. Y nos vamos a ir un poco más allá, vamos a poner un punto fuera del tierra, nos vamos a alejar por ahí lejos, otro punto. Aquí tengo mis corrientes y aquí tengo mis voltajes referidos a tierra. Y bueno, lo vamos a calcular en un punto P cualquiera. Por ejemplo, 200 voltios a menos 45 grados. Aplico el voltaje de A respecto a P por la corriente de A más el voltaje de B respecto a P por la corriente de B.
más el voltaje de C respecto a P por la corriente de C. Escribo la expresión, la voy reduciendo, la simplifico, la divido entre 1000 y obtenemos acá mi potencia kilowatt, kVAR y kVA y mi ángulo del factor de potencia y mi factor de potencia. O sea que aquí estamos viendo con el método Aron 3 formas diferentes de medirla y con el método de Blondel 2 formas más. En la práctica pues se utiliza solo con respecto al tierra, pero el concepto pues ahí está. Bien, parte 6. Diagrama fasorial y cálculo vectorial en un servicio trifásico puro. Aquí la primera pregunta que me hacen es ¿por qué en el diagrama fasorial solo aparecen 2 fases? Y es raro ese diagrama fasorial. La respuesta es que porque se realiza con 2 elementos en un potencial. Por eso es que nuestro diagrama fasorial para esta clase de servicios nos parece raro, pero ya con el método Aron ya lo tenemos más claro. Acá pues tenemos un diagrama fasorial real de un sistema de 480 de una bomba de agua. Acá tenemos la columna para A, tenemos una columna B acá y tenemos una columna C acá y tenemos la columna del sistema. Al observar vemos que hay datos reales en A, la columna de B es una espuria. Estos números los vamos a borrar de acá, estos números, para que el voltaje de B dice 9 voltios, este es por una inducción. Los vamos a eliminar esto. Nos vamos a quedar que hay 2 elementos, el elemento para A y el elemento para C, y que mi referencia es el potencial B. Esa es la forma, acá estamos utilizando el método Aron referido al potencial B. Entonces, vemos nuestro diagrama fasorial un poco extraño acá, la corriente de A, la corriente de C, mi voltaje de A respecto a B, mi voltaje de C respecto a B. O sea, aquí está mi delta imaginaria. Se la vamos a poner acá también porque aquí está mi delta de voltajes. Este es el voltaje de A respecto a B, el voltaje de C respecto a B. Y esta corriente que vemos acá, como es B, este voltaje lo vamos a eliminar también. Este voltaje lo voy a trasladar para allá para cerrar la delta, el voltaje ahí. Así es que el resultado lo tenemos acá, pues el medidor se ha encargado de hacer todo el cálculo vectorial. Le da 2.7451 como mi kVA, que es el valor que utilizamos, o en su defecto, o mejor dicho, o en todos los casos es mejor utilizar el kilowatt. Bien, entonces otro detalle muy importante en esta tabla y que genera algún tipo de confusión es la convención de los ángulos. Esto está de esa forma, pues quizás para ahorrarse los signos negativos, pero en la parte de arriba de acá, lo que sería la matriz de voltajes y corrientes, la convención que se está usando en esta tabla es que el ángulo horario es positivo. Y en la tabla de abajo, que son los resultados donde aparece mi ángulo del factor de potencia, que es esta fila de acá, la convención del ángulo es que cuando es horario es negativo. Bueno, y entonces, ¿con cuál me quedo? Mi recomendación es que nos quedemos con la verde, que mi ángulo va a ser negativo cuando va a horario. Así es que voy a cambiarle, voy a tratar de unificar estas dos convenciones y voy a dejarlo todo como ángulo horario es negativo. Entonces yo, para lograr eso, necesito cambiarle los ángulos que están en esta tabla azul. Por ejemplo, acá como es 0, menos 0. Acá como es 240, menos 240. Acá como es 300, menos 300. La corriente de A como es 43.13, menos 43. Menos 240, menos 282. O sea, cuando yo ya le cambio todos los signos a esta parte de la tabla, que son precisamente los datos que se obtienen del medidor, yo ya puedo dibujar con esa convención mi diagrama fasorial en forma fácil. Aparte de eso, yo ya puedo calcular
mi vapor y conjugado en forma más natural. O sea, esta parte me genera una especie de confusión por la convención que se está utilizando. Ahora, para este tipo de tabla, toda la convención va referida al eje X. Hay que tomar en cuenta que en los medidores de este tipo así se presenta. Sin embargo, cuando utilizamos aparatos, por ejemplo el Fluke 435, utiliza una sola convención. Lo que está, por ejemplo, en la tabla verde, él lo representa en su diagrama fasorial tal cual esa convención. Si utilizamos un ABM 3F y obtenemos su diagrama fasorial, en este hay que tener un gran cuidado porque ese diagrama fasorial no está referido al eje X. Él utiliza 3 ejes referenciales a través de los 3 voltajes. Por lo tanto, tenemos que interpretar todo eso. No es lo mismo un diagrama fasorial de un ABM 3F que un diagrama fasorial de un Fluke 435. Entonces, sin embargo, lo que nosotros podemos hacer es tener clara una convención y trabajar con una de ellas o acostumbrarnos a trabajar con otro tipo de convención. Como repito, el ABM 3F utiliza una convención diferente. Mis ejes de referencia son el voltaje de A, el voltaje de B y el voltaje de C. Y mis ángulos de atraso o adelanto están referidos a esos voltajes. O sea que aún así pues el resultado es el mismo. Solo son diagramas fasoriales equivalentes. Bien, acá tenemos ya hemos eliminado la columna de C y tenemos ya poniéndole los signos negativos que nos estaban haciendo confusión, y acá en la columna B, y ya mi diagrama le quité ese voltaje que estaba acá, y así es mi diagrama fasorial para el elemento, digamos, de A respecto a B y el elemento de C respecto a B y mi resultado de todo el sistema. Y aquí tenemos la fórmula. Entonces ya ahorita pues ya tenemos toda la información para poder realizar los cálculos. Acá tenemos los cálculos y para el elemento de A respecto a B y el elemento de C respecto a B, los cálculos acá tenemos el voltaje por la corriente con su ángulo conjugado, que si lo revisamos en menos 43 y así cambia de signo, los mismos cálculos. Así es que acá mi factor de potencia es inductivo y en el cálculo del segundo elemento mi factor de potencia es capacitivo porque mi KVR es negativo y el ángulo acá me da menos 17.7109, en la tabla aparece 342, que es un valor equivalente de acuerdo al concepto del ángulo trigonométrico. Unificamos los dos resultados que están acá y los dividimos entre 1000 y así es como tenemos el 2.7451 que lo vemos acá. También el 2.6866, aquí está. O sea que esta es la forma de cómo se calcula. Y tenemos acá los gráficos que también son muy importantes, el diagrama vectorial de potencias, cómo se dibuja el primer triángulo de potencias para el elemento 1 y mi triángulo de potencias para el elemento 2 y la suma vectorial de los dos triángulos de potencia me da mi triángulo final del sistema y cae en el primer cuadrante. Bien, el tercer voltaje que no se mira en la tabla, pues a través de una LVK lo podemos calcular. Aquí está representado. Lo podemos calcular, pueden realizar los cálculos. Quien los haga, pues enhorabuena. Esta información no se ve en el diagrama fasorial ni en la tabla, por eso lo hemos calculado acá. El tercer voltaje es el voltaje que no se ve. Y también la corriente que no se ve porque está referido a B, ya que se trata de un servicio trifásico puro, pues la suma de las tres corrientes es igual a 0. La corriente de B la despejamos y bueno, acá tenemos mi corriente de B, 3.3414. Así es que todo esto no lo vamos a calcular en campo. En realidad en campo lo que nosotros hacemos es medir los voltajes en el modo voltímetro con el clampo y así es como lo obtenemos. Igual las corrientes con el clampo, todo es con el clampo. Así es que este es mi diagrama fasorial donde yo represento el voltaje que no se mira, que está acá. Aquí tenemos la delta,
la corriente que no se mira y que todo está referenciado a la esquina del potencial B. Parte 7. Cálculo aritmético. Acá las preguntas que nos hacen es, cuando las corrientes son iguales, ¿es carga trifásica pura? La respuesta es que sí, y solo sí, cuando la suma de las tres es 0. Es decir que yo puedo encontrar 15 amperios en A, 15 amperios en B y 15 amperios en C, pero si cuando yo las mido con clampon, las tres juntas, me da que 15 amperios también, entonces la respuesta es no. Y si me da 0, la respuesta es sí. Y si las corrientes no son iguales, ¿es irregularidad? No. Siempre vamos a hacer esa prueba que si la suma de las 3 es 0, pues no es irregularidad, sencillamente son tres cargas monofásicas diferentes dentro de la delta. Y la otra pregunta es, ¿y cómo calculo la potencia en cada caso? Bueno, cuando es carga trifásica pura, sabemos que la potencia es V por I por raíz de 3. Lo vamos a ver acá. El cálculo del kVA en un servicio trifásico puro cuando hay corrientes en las tres fases. Tenemos la opción 1, que va a ser mi valor máximo. Mi kVA va a ser el voltaje de línea promedio, que es el voltaje de AB más BC más CA entre 3. Ese voltaje que voy a calcular es mi voltaje de línea promedio por mi corriente de línea promedio, que va a ser la corriente de A más B más C entre 3. Las voy a multiplicar entre sí y luego por raíz de 3 y luego entre 1000. Cuando es carga trifásica en balance, voy a aplicar esta fórmula. Raíz de 3 es 1.7321. Pero si las corrientes no son iguales, voy a utilizar V por I por 1.63. También puedo utilizar en la opción 3 V por I por 1.53. Estos valores se han deducido a partir del teorema de Boucherot y a través de ensayos con casos reales. Pueden verificar que cuando las tres corrientes no son iguales, o inclusive cuando son iguales, puede ser que el resultado trifásico ande variando entre raíz de 3 y 1.53, o sea, entre 1.53 y 1.73. Ahora, el valor real difícilmente lo vamos a obtener a partir de clampon. Nos vamos a acercar a él, por eso es que la opción 4 es que puede andar entre estas tres opciones, así que la opción 4 es un promedio de las primeras tres. Nota, una carga en balance o desbalance para un sistema delta puro ocurre cuando en sus líneas las corrientes son iguales o desiguales y su suma vectorial de las líneas ABC realizada con un clampon es igual a 0. Ahora, el cálculo de potencia cuando solo hay corriente en dos fases, si hay corriente en dos fases, necesariamente las dos corrientes deben de ser iguales. O sea, si solo está, por ejemplo, una carga entre A y B, es una carga monofásica, entonces la corriente de A y B van a ser iguales. Entonces ahí prácticamente el cálculo es como una potencia monofásica. Así tenemos, si hay carga entre A y B, tenemos el voltaje de AB por la corriente promedio, que deberían de ser iguales, la corriente de A más B entre 2, y así lo divido entre 1000 y ahí tengo mi kVA. Así cuando hay carga entre B y C y cuando hay carga entre C y A. Y bueno, estas son las tres formas cuando nosotros distinguimos en qué líneas se están dando las corrientes. Ahora, hay una fórmula general, deducida siempre a partir del teorema de Boucherot, que dice que si yo no quiero hacerlo tan a detalle, pues saco mi valor de línea promedio por mi corriente de línea promedio, incluyendo la corriente 0, y lo multiplico por 1,5 y ustedes verán que es el mismo resultado de la opción 1, 2 y 3.
Para calcular el kilowatt en un servicio trifásico puro, pues va a depender del medidor. Si es un medidor electromecánico, estas van a ser las fórmulas que vamos a utilizar. El kilowatt es 3.6 por el kH por el número de pulsos por entre segundos y por el multiplicador cuando se tratase de una medición especial. El multiplicador es igual a la RTC para una medición especial secundaria y la RTC es el valor del TC dividido entre 5. Por ejemplo, acá si tenemos 400, lo vamos a dividir entre 5 y eso nos da 400 entre 5, 400 entre 5 nos da 80. Así es que ese sería el multiplicador. Si queremos calcular kilowatt en forma aritmética, esta sería la forma. O sea, nosotros estamos intentando obtener valores vectoriales a partir de cálculos aritméticos. Parte 8. Verificación de la medida. Acá otra pregunta que me hacen es, ¿cuál prueba realizo? ¿La prueba vectorial o la prueba rápida? La respuesta es sencilla. Si el medidor es electromecánico, pues haga la prueba rápida. Va a tener que usar cronómetro y sacar la normal y los cálculos de potencia en kilowatt. Si el medidor presenta datos de instrumentación en su modo alterno, pues haga la prueba vectorial. Esa sería la diferencia y vamos con el primer ejercicio de una prueba rápida. La prueba rápida con medidor electromecánico, servicio trifásico puro. Acá pues nos encargamos de medir los 3 voltajes, el de AB, el de BC y el de CA. Acá pues medimos los 3 voltajes acá y medimos las 3 corrientes con el clampo. Y bueno, pasamos cálculo rápidamente, sacamos el voltaje promedio, sacamos la corriente promedio y como las corrientes son iguales y la suma de las 3 es igual a 0, entonces B por I por raíz de 3 y ya obtengo yo, dividido entre 1000, obtengo mi kVA. Luego me posiciono frente al medidor, observo el disco que tiene su marquita negra, el desplazamiento, me pongo en una posición fija sin moverme y preparo mi cronómetro y tomo la normal. Y eso me da 38.6 segundos. Observo el dato de placa, el KH, 14.4 y lo hice para una vuelta. Calculo mi kilowatt, 3.6 por el KH, que es 14.4 por 1.1 entre el tiempo y me da 1.3430. Así es que ya tengo mi kilowatt y tengo mi kVA, divido la potencia del medidor entre la potencia mía. Pues la potencia del medidor es este valor. Es la potencia del medidor y la potencia mía es la que yo calculé o medí, pues. Así es que hago la relación 1.34 kilowatts entre 1.3720 kVA y me da 97.83%. Es un valor aceptable, pues, ya que lo estamos haciendo comparando medidas diferentes. Sin embargo, ya había explicado que si este valor les parece dudoso, pues tenemos que utilizar un analizador, pues ya con clipones no podríamos hacer mayor avance, nos quedaríamos con esta prueba preliminar que nos puede dar una referencia. Ahora, si ya el medidor, pasamos a la prueba vectorial, ya es electrónico, pues medimos los 3 voltajes, medimos las 3 corrientes, hacemos la misma operación, aquí tengo mi kVA, y pues del medidor, activo el medidor de tal forma que yo pueda ver esa potencia de kVA instantánea y obtengo 1.37255. Comparo la potencia del medidor entre la potencia mía y me da 99.99% como mi porcentaje de registro. Aquí pues para los dos ejercicios hace falta calcular mi porcentaje de error, que es este valor, el porcentaje de registro menos 100, y mi factor de corrección, que es el porcentaje de registro entre 100. Valores que se explicaron en la entrega número 1. Parte 9. Energía en reversa por compensación. Hay otra pregunta que me hacen. Fíjense que he observado que el medidor presenta códigos de energía en reversa y es la energía activa, o sea, es la energía asociada a los kilovatios hora. A esa nos referimos. La pregunta es que si es correcto eso. Y la respuesta es
que sí cuando el factor de potencia de la carga está debajo de 0.5 inductivo. Veámoslo acá. El libro Handbook, que es un libro de alrededor de 600 páginas, explica en uno de sus párrafos este concepto. Dice, con factores de potencia de carga rezagados por debajo del 50%, que es 0.5, la potencia del elemento inferior invierte la dirección y la acción resultante de los dos elementos se convierte en una diferencia. De modo que la dirección de la potencia es la del elemento más fuerte. Dado que la potencia del elemento superior es siempre mayor que la del elemento inferior, la potencia del medidor siempre está en la dirección de avance, pero con una potencia proporcionalmente menor a factores de potencia inferiores al 50%. Sin embargo, esta es la medición correcta. Acá lo que está diciendo que cuando la carga trifásica pura está abajo de 0.5, la potencia de un elemento invierte la dirección. Y dice que eso es correcto. En realidad, con una carga equilibrada, los dos elementos o estatores operan en los siguientes rangos de ángulos de factor de potencia, cuando el factor de potencia del sistema varía de la unidad a 0. El elemento inferior adelanta a 60 grados al elemento superior. Esto estamos hablando de las potencias de cada elemento. Esta parte no la vamos a demostrar, pero se puede deducir. Vamos a demostrar esta parte de acá que dice que la potencia del elemento inferior invierte la dirección o los kilowatts. Entonces, para ello, pues vamos a retomar una de las láminas que presentamos al inicio cuando el factor de potencia está entre 0 y 0.5. Acá pues están en atraso a menos 65 de cada fase y de acuerdo al teorema de Boucherot, la potencia es esta que vemos acá en el cuadrito negro. Acá tenemos los voltajes con sus corrientes observando la geometría del dibujo y acá tenemos mis corrientes de línea a partir de los LSK de cada punto. O sea que, y tenemos mi diagrama fasorial de corrientes. Acá tenemos toda la información. Vamos a demostrar a través de Aaron de que eso es posible, que cuando el factor de potencia de la carga está abajo de 0.5, se invierte la energía en uno de los elementos. Entonces aplicamos la fórmula B por I conjugado, el voltaje A respecto a C por la corriente de A, más el voltaje B respecto a C por la corriente de B, acá para este ejercicio y tomando en cuenta con el cuidado del ángulo que le tenemos que ir cambiando el signo y acá obtenemos mi kilowatt y mi kVAR para el elemento superior y mi kilowatt menos 0.0362 y mi kVAR para el elemento inferior y acá empieza a haber un desplazamiento en la fase B. En la fase B los cursores del medidor van a estarse moviendo hacia la izquierda. Ahí está la energía activa en reversa. Pero al sumar la potencia de los dos elementos, obtengo este valor y este otro valor, y prácticamente son los mismos valores que habíamos calculado a través del teorema de Boucherot. O sea que este desplazamiento de la energía en reversa, en este caso es legal y es correcto. Parte 10. Energía en reversa por conexión ilegal. De carga monofásica 120 voltios. Acá me preguntan que han detectado una carga monofásica en algunos servicios y hasta con energía en reversa, o solo han detectado la energía en reversa, o solo han detectado que hay una carga monofásica. Y si es correcto esto, y la respuesta es que no. Veámoslo acá con un ejemplo. Acá tenemos el diagrama fasorial de los voltajes respecto a tierra. Esto ya lo habíamos calculado. Y vamos a utilizar de referencia ese esquema de voltajes para hacer los siguientes cálculos. Voy a conectar entre la fase A y el tierra, tomando en cuenta que la delta tiene polarización
subestación, voy a conectar una corriente, una resistencia entre A y tierra. Y vamos a utilizar un medidor referido a C. Fíjense el detalle. Esta resistencia la vamos a poner que es de 15 amperios. 15 amperios. Como es resistencia, su factor de potencia es 1. Bien, entonces esta corriente, esta carga que se va a reflejar a través del medidor, vamos a ver cómo es que el medidor la va a interpretar. Esa corriente de 15 amperios va a circular por la fase A, por su bobina de A, y va a salir acá. Y la va a multiplicar por el voltaje de A respecto a C. El voltaje de A respecto a C es 240. Entonces, sería la potencia, ¿cómo la estaría viendo el medidor? El voltaje de A respecto a C por la corriente de A. Aquí tenemos el voltaje de A menos el voltaje de C por la corriente de A que está a 0 grados. Y al final obtengo que el voltaje de A respecto a C es un voltaje de 240 menos 60 por los 15 amperios. Y así obtengo 1.8 menos 3.11 kVAR. Y 3.6 kVA a menos 60. Bueno, al final pareciera que solo me interesaría el kilowatt. Si lo vemos así, pues tenemos 1.8. El kVAR y el kVA lo está viendo diferente, así como su factor de potencia lo está viendo como capacitivo porque el kVAR es de signo negativo. Bueno, está viendo 1.8 kilowatt. Ahora, el debe ser sería el 120.0 por 15.0, o sea, eso es lo correcto. Si nos fijamos en el diagrama fasorial conectado el voltaje de A a tierra, tendríamos entonces 120.0 por 15.0 y me da 1.8 con 0 kVAR. Es así porque esto no consume energía magnética ni eléctrica o electromagnética, es una carga resistiva pura. Entonces 1.8. Su ángulo es 0 y su coseno es 1. Si hacemos la comparación, tenemos 1.8 versus 1.8 y me da el 100%. Es decir, que si yo conecto una resistencia en la fase A, va a registrar igual lo que es el kilowatt. El kVAR, el kVA y el FP, no. ¿Qué pasaría si esa resistencia la conecto en la fase B? Aquí pues el dibujo lo vamos a mover a B, pues ya hay un error en el dibujo acá, pero es B neutro. Hacemos los cálculos y me da 1.8 y me da un kVAR que no existe. Y saco mi factor de potencia que no existe, ni mi kVA que no existe como es. Pero el 1.8 lo está viendo tal como es. Y acá pues utilizo el voltaje de B con su corriente y me da pues 1.8. El voltaje de acá es 120 ángulo menos 180 y obtenemos lo mismo. Ahora vamos a conectar un motor en la fase A de 15 amperios, pero este va a estar a 45 grados en atraso. Entonces hacemos los mismos cálculos, el voltaje de A respecto a C por la corriente de A. La corriente de A es menos 45, la conjugamos y obtenemos al final 3.47 kilowatt. El debe ser es 1.27 y al hacer la comparación me da que está al 273.21. O sea que si yo conecto, por ejemplo, una refrigeradora en la fase A, me va a registrar el doble o más. Ahí pues se está afectando el solito. Si lo conecto en la fase B, va a ocurrir energía en reversa. Acá tenemos menos 0.9317 kilowatt. El valor se va acercando a 0 y si lo supera, de acuerdo al factor de potencia de la carga, empieza a restar. El debe ser lo tenemos acá, que es 1.27, y pues si comparamos pues un valor negativo contra un valor positivo, pues lo consideramos como 0. O sea que el medidor no está registrando la energía cuando se conecta ese motor en la fase B y lejos de eso está provocando una energía en reversa, lo cual pues de acuerdo
al medidor pues lo va a interpretar dentro de sus elementos o como sistema. Así es que esta es una conexión ilegal. Bien, parte 11. La parte 11 es una continuación de la verificación de la medida, solo que ahora con un mayor conocimiento la vamos a realizar pues ya con aparatos tipo Fluke. Bien, la pregunta es que he detectado carga monofásica 120. ¿Cómo demuestro esa afectación en la medida? ¿Cómo hago? No sé qué hacer. El procedimiento sugerido es el mismo para el servicio network. Seleccione el medidor al que le realizará la verificación, donde ya determinó que hay carga monofásica a través de la existencia de corriente neutro, midiendo las tres fases juntas con sonda amperimétrica y observando internamente las cargas monofásicas en uso en este servicio. 2. Conecte antes del medidor un analizador de calidad de energía con las tres ondas como elementos en las líneas trifásicas respecto a tierra. Realice la prueba vectorial kilowatt versus kilowatt en forma simultánea y documente. Acá pues el analizador lo va a conectar referido a tierra y va a sacar ese diagrama fasorial. Pero lo primero acá es que obtenga la prueba. Si la diferencia kilowatt versus kilowatt le pega, entonces hasta ahí llega. Pero si obtiene una diferencia grande o sustancial, entonces debemos seguir con el procedimiento. Vamos a determinar por qué ocurre. Entonces, el paso 4 es saque el diagrama fasorial de ese analizador. Y el paso 5 es realice el cálculo vectorial como que si se tratase de un medidor 12S. Y realice el cálculo vectorial como si se tratase de un medidor 16S. Compare los resultados obteniendo el porcentaje de registro, que sería el paso 7, y luego a partir del paso 7 obtenga el paso 8 y el paso 9, que es el factor de error, que es la exactitud, y el factor de corrección. Recordando, el porcentaje de registro es la precisión, el porcentaje de error es la exactitud y el factor de corrección es el valor por el cual se deberá multiplicar la medida obtenida por registro para obtener su valor real. Bien, entonces acá presento un diagrama fasorial real de un servicio en sistema delta. Y acá pues tenemos la información de cada fase, ¿va? En cada columna y la del sistema. Este diagrama, digamos, vamos a suponer que lo hemos obtenido de un analizador y bueno, ya está el resultado acá. Esta es la potencia que él está viendo. Ya no necesito repetir los cálculos vectoriales. Sé que me va a dar 0.5882. Lo que vamos a intentar hacer de esta forma ahora es tratar de replantear estos valores a través de un medidor 12S. Y acá tenemos la fórmula. Usamos las variables. El voltaje de A respecto a C, que es acá lo tenemos. El voltaje A es 118 y fracción, ángulo 0. Y el voltaje C 207, ángulo menos 270, explicando que esta parte de acá le tenemos que cambiar los signos para poder hacer esos cálculos. Y así pues tenemos el elemento superior, digamos, más el elemento inferior y sacamos acá ya todos los resultados, el voltaje por su corriente más el voltaje por su corriente, y obtenemos acá entre 1000 pues el kilowatt, el kVAR y el kVA y su ángulo. Entonces si lo comparamos, el kilowatt tenemos 0.6321 y acá tenemos 0.5882. O sea que mi porcentaje me está dando el 105.93. Este diagrama fasorial está ocurriendo en un servicio trifásico puro, pero lo hemos obtenido a partir de un analizador. Así es que aunque hay carga monofásica, acá el diagrama fasorial y con los cálculos realizados me sugiere que la afectación es hacia más, o sea que está registrándose el 105.93% por el efecto de la carga. En este caso pues no procedería un cobro asociado a la NR, sino que más bien pedir que se corrija la conexión
o pues se opta por un cambio de un medidor de esa clase a un medidor tetrafilar. Bien, aquí pues nos digo que registra más, pero no siempre es así. Cuando vemos este otro diagrama fasorial de una delta, y aquí tenemos los mismos cálculos replanteados y nos da el 95.73. Aquí está registrando menos. Entonces, cuando los cálculos sean bastante menos, pues ahí es donde servirá este procedimiento que estoy sugiriendo. Como pueden ser mucho más, puede ser mucho menos. Acá pues solamente es la idea. Así es que eso es todo por hoy. Gracias, gracias por haberme seguido en todo este recorrido con esta entrega número 4. Si te gustó, pues comparte el link. Suscríbete, la suscripción es gratis. Me puedes buscar en YouTube como Guillermo Najarro. Ahí tengo ya 3 entregas y esta es la cuarta pues que hemos realizado pues, y agradezco pues todo lo que a través de sus preguntas he podido contestar en esta entrega. Así que eso es todo. Nos vemos en la siguiente, que vamos a tratar del servicio tetrafilar en delta. Gracias a todos.